¿Qué tal, Fernando? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Buenos días. Siéntate, ponte cómodo. Gracias. Bueno, aquí tenemos a Fernando, ex deportista profesional de baloncesto. Y bueno, Nano, ¿cuál es tu motivación para someterte al tratamiento Dracarian? Pues mi motivación realmente, sobre todo después de probar distintas dietas, después y sobre todo de verme la grasa abdominal que tengo dentro de... Que con cierta edad ya se va acumulando, Con cierta ¿no? edad se va acumulando, y debido a la lesión que tengo en la rodilla, además, como bastante, como demasiado, no compenso todo el esfuerzo que realizo, no se refleja en la grasa Comes abdominal. porque tienes apetito y a la hora de moverte pues te cuesta con Me la rodilla cuesta. y seguramente perder esa grasa abdominal como hacías antes te cuesta. Me cuesta y bastante esto pues más. te va a venir estupendamente bien. Fernando, ¿has probado otros métodos para reducir la grasa abdominal? Durante bastante tiempo, diferentes dietas, pero que luego no he conseguido, no he logrado llegar a mi objetivo y todavía sigo manteniendo Esa tripita que esa hay que tripita quitarse, que- ¿no? Bueno, pues vamos a por ello. ¿Cómo describirías tu estilo de vida a nivel nutricional y a nivel de ejercicio físico? Pues a nivel de ejercicio físico realizo 6 sesiones a la semana, o sea que me intento está cuidar bien. bastante, y nutricionalmente como bastante, pero no soy capaz de reducir toda esta grasa debido a la rodilla. Yo creo que me limita bastante la rodilla. La intensidad con la que entrenas no te deja. no llego a esos objetivos que me planteo. Punto muy interesante de toda la gente que no pueda entrenar con intensidad, es difícil perder esa grasa, ese perímetro abdominal, esa grasa intrahepática. Entonces vamos a darle un pequeño empujón a ver si Fernando consigue los objetivos que nos hemos fijado. Fernando, vas a realizar un plan nutricional de 10 días, un intensivo 10-12 días, en el que vamos a aplicar Dracarian diariamente, vamos a hacer entrenamiento diario y espero que con eso cumplamos los objetivos. ¿Te animas? Con muchas ganas. Venga, vamos a por ello. Que comiencen las mediciones de este primer día de tratamiento con Dracarian. Subimos los brazos. Realizaremos 3 mediciones. Última costilla, umbilical e infraumbilical a 3,5 centímetros. Comencemos nuestro tratamiento Dracarian. Vamos a tumbarnos y adaptar al paciente. Comenzamos el tratamiento, chicos. Aquí tenéis la Dracarian. Tenemos 4 canales con 4 motores que nos van a echar la energía desde los electrodos anteriores hasta los electrodos posteriores. Vamos a hacer un testeo de cuánta energía tiene que pasar por cada canal. ¿De acuerdo? Tenemos 3 tipos de frecuencia distintos donde vamos a ver qué frecuencia trabaja mejor. En este caso, 1,2 MHz, 8 MHz, 1 MHz. Vamos a buscar la frecuencia donde más estabilidad haya, en este caso en 0,8. Vamos a ir moviéndolo, 1,2, 0,8, 1 MHz. También estaremos en 0,8, ¿de acuerdo? 1,2, vamos cambiando los canales y vemos que en 0,8 se consigue la estabilidad y el acoplamiento de energía mejor. Estamos todos los canales en 0,8. Trabajaremos los kilojulios, trabajaremos la temperatura hasta llegar hasta 49-50 grados para trabajar toda esa grasa abdominal. Vamos a ello. Una vez adaptado a nuestro paciente y empezando nuestro tratamiento con Dracarian, vamos a hacernos unas preguntas, ¿no? ¿Qué tal con este chaleco puesto? ¿Cómo te encuentras? Pues la verdad que bastante cómodo. Es como una faja
grande que te comprime pero es bastante agradable. Bastante agradable. ¿Notas algún tipo de calor, vibración, presión? ¿Qué notas? Es un calor constante durante alrededor de abdominal, de todo el abdomen. La verdad que la sensación cómodo. Por ahora, entre la presión y el calorcito, ¿estás bien? ¿Estás cómodo? Preparado para dormir. Preparado para dormir. Eso dice la comodidad del paciente y que el tratamiento es indoloro y que tiene muy buenas sensaciones. Terminamos nuestro tratamiento con 15 minutos con el cinturón y con un poco de bici para movilizar toda esa grasa que ya hemos roto. Y continuaremos con 45 más sin cinturón. ¿Qué pasa, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Han pasado ya 12-14 días el tratamiento, has hecho un intensivo de 10 días. Entonces, una pregunta fácil y sencilla. ¿Qué cambios has notado en tu cuerpo después de hacer 10 sesiones de Dracarian para controlar esa grasa abdominal? Cuéntame un poco. Pues sobre todo lo que me encuentro es más saciado en todos los sentidos, tanto la alimentación, no tengo tanta hambre cuando me levanto, no tengo esa ansiedad para seguir comiendo, me encuentro más relajado, duermo incluso bastante mejor. Vale. Estoy muy... Vale. Tiene que ver. Cuando hacemos una limpieza hepática, por decirlo de alguna manera, le quitamos grasa a lo que es el hígado, se empiezan a suceder beneficios en el cuerpo y esos son los que bueno, quiero que me cuentes tú. ¿Qué tal el pantalón? ¿Has ganado algún...? Al revés, he ganado un agujero al cinturón. Un agujero al cinturón. He ganado un agujero al cinturón. Perfecto. Y también me encuentro mejor de la rodilla. Tenía problemas con la rodilla, el peso me ha ayudado, es reducir el peso y el estar más relajado y tener menos grasa me ha ayudado a... Claro, a ver, lo que hablábamos también de cuando hay cambios en el hígado, se produce que el cuerpo se desinflama, por decirlo de alguna manera. Es como un antiinflamatorio someterse a este tratamiento. Además de haber perdido peso, además de haber perdido perímetro de grasa abdominal, que estoy seguro que ahora vamos con las mediciones y con el pesaje. Bueno, Fernando, ¿cómo ha influido el tratamiento en tu estilo de vida? Pues yo creo que ha sido un punto de inflexión, me lo he tomado bastante en serio y lo que he hecho ha sido cambiar todos mis hábitos. A la hora de desayunar me encuentro mucho más despierto, con más energía. ¿Vale? Me he quitado lo poco que bebía de alcohol, me lo he quitado. Muy importante. He ordenado más mis comidas, he bebido mucho agua también. Bien. Y todo eso me ha ayudado a estar ahora mismo como estoy. Efectivamente, chicos, hay que tomárselo en serio y además es como que te da pie a decir esto que me gustaría hacer, me voy a ponerlo a hacer, ¿no? Y al final te ha resultado y estás contento. Volver a esas rutinas que habíamos perdido. Ahora me he ordenado un poco más. No hay que dejarlas. No, vamos a intentar continuar. Venga, pues adelante. Bueno, Fernando, ¿recomendarías el tratamiento Dracarian? Totalmente, por supuesto que sí. Por lo menos, como he comentado, para empezar esas rutinas, volver a empezar de nuevo, a resetearte y de hecho intentaré continuar el seguimiento. Hay que seguirlo porque nosotros te hemos dado un empujón, has perdido grasa abdominal, has bajado peso, pero lo que está claro es que ahora hay que continuar, ¿de acuerdo? Ese ejercicio diario, esa buena nutrición y, bueno, de dar un repaso con Dracarian más adelante se puede hacer, pero en un principio hemos hecho un intensivo que te ha venido muy bien. Y yo animaría a la gente que... ¿Lo animarías? Sí. Y hacemos la medición, ya hemos hecho el pesaje, ya he perdido hasta 4 kilos y pico. Vamos a ver, voy a poner los datos que teníamos frente a los que vamos a rescatar ahora después del intensivo. Las palabras sobran, vamos a la medición. Después de nuestro intensivo 10 sesiones con Dracarian, el dragón come grasa, tenemos de 112 a 107, de 115 a 109, una barbaridad, de 113 a 108.
hemos reducido la grasa del perímetro abdominal y seguramente la grasa intrahepática. Pues una auténtica maravilla. Fernando, muchas gracias por todo. Hasta la curación y más allá, chicos. Adiós, adiós.